Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de este nuevo trimestre. Así que gloria a nuestro Dios porque nos permite poder iniciar un nuevo trimestre con el repaso de la lección de escuela sabática. Hermanos, entramos al tercer trimestre del año y la lección viene hablando de un tema muy interesante. La lección viene tratando del libro de San Marcos, del Evangelio de San Marcos. Así que, hermanos, esperamos de que durante todo este trimestre sea de una enorme bendición para nosotros este repaso de la lección. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija este repaso de la lección y así que podamos ampliar más el conocimiento con respecto al repaso de la lección. Así que, hermanos, vamos a ir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites poder presentar este inicio de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta acá. Gracias porque durante todo este trimestre vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Gracias, Padre, porque nos permites este privilegio. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos ampliar el conocimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí tengo la lección de escuela sabática. Es la lección del tercer trimestre de este año. Y viene hablando del libro de San Marcos. La lección, hermanos, viene plasmando el Evangelio en base al libro de San Marcos. Vamos a ver de que este Evangelio contiene importantes gemas del Evangelio, importantes gemas que tienen que ver con nuestra salvación y con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, quiero que tomen su Biblia. Vamos a iniciar este repaso de la lección, iniciando con la lección número 1, basado en el libro o en el Evangelio de San Marcos. Es interesante que la lección de esta semana trae como título, ustedes pueden ver allí, trae como título el comienzo del Evangelio. El versículo para memorizar dice: después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Hermanos, la lección de escuela sabática inicia con este versículo para memorizar. Dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Noten cómo Marcos presenta el inicio del ministerio de Jesús y dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Esta es una profecía que Marcos está citando de las 70 semanas de Daniel 9, versículos 24 al 27. Cristo estaba por culminar la profecía de las 70 semanas y viene a Galilea predicando que el evangelio del reino se ha cumplido. O sea, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Esa profecía de las 70 semanas. Esto lo corrobora el Comentario Bíblico Adventista y el Espíritu de Profecía. En el libro Desato a la Gente, página 200, y Conflicto de los Siglos, página 373. Y dice así el Comentario Bíblico Adventista, refiriéndose a lo que significa el tiempo se ha cumplido. El anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refería a la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, versículos 24 al 27, cerca de cuyo fin el Mesías príncipe iba a confirmar el pacto con muchos y se le quitaría la vida. Vamos a ver que en el día jueves de esta semana amplía más este punto sobre el cumplimiento del tiempo, refiriéndose a las 70 semanas de Daniel 9. Ahora bien, para seguir hablando
o seguir introduciéndonos al libro de San Marcos, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender quién es el autor del libro de San Marcos o del Evangelio de San Marcos. En la Biblia encontramos 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se le conoce como evangelios sinópticos porque los 4 evangelios armonizan, aunque algunos escribieron cosas de que otro no lo dijo, pero todos armonizan en un mismo punto. Hablando del Evangelio de San Marcos, ¿quién lo escribió? Sobre el autor del libro de San Marcos hay diferentes puntos de vista, hay discrepancias sobre esto. Dice el comentario de la lección lo siguiente: ¿quién escribió el Evangelio de San Marcos y por qué fue escrito? Una pregunta. Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. En cambio, el libro de San Juan lo insinúa, que fue el mismo San Juan que lo escribió cuando dice Juan, el discípulo amado. Insinúa que fue él que lo escribió. Pero cuando hablamos de Marcos, no dice el libro de San Marcos que diga, yo Marcos lo escribí. Y dice, ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ello es el de Juan, el que hace referencia al discípulo amado y cita Juan 21, 20 al 24. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, el evangelio de Lucas se asocia con Pablo y cita ahí Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11, Filipenses 1:24, y ahora dice, el Evangelio de San Marcos se lo vincula con Pedro. Y esto, hermanos, sucede porque vamos a ver de que Pedro fue el padre espiritual de Juan Marcos. Cuando hablamos de padre espiritual es porque de alguna manera el apóstol Pedro sirvió para discipular a este Juan Marcos. Por eso, hermanos, se deduce que Marcos escribió este evangelio porque Pedro le transfirió esta información respecto al ministerio de Jesús. Juan Marcos no fue ninguno de los 12. Juan Marcos no perteneció al círculo de los 12. Se entiende por el contexto histórico y del libro de Hechos de los Apóstoles que fue un discípulo, fue un hijo espiritual de Pedro. En cambio, el apóstol Pedro sí vio con sus propios ojos el ministerio de Cristo. Y se entiende que el apóstol Pedro le transmitió esta información a Juan Marcos. Y dice la lección, aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pedro y Bernabé. Cita Hechos capítulo 13, versículos 2 y 5, y luego asociado de Pedro, 1 Pedro 5, 13. Por eso, hermanos, que se deduce de que fue el apóstol Pedro que le transfirió esta información a este discípulo que fue formado por Pablo y Bernabé y por Pedro. Y por eso es que Juan Marcos escribió su libro, que hoy se le conoce como el Evangelio según San Marcos. Pero Juan Marcos nunca fue uno de los 12. Es bien importante que tengamos ese punto. Algunos comentaristas dicen, refiriéndose al libro de Marcos, dice, Marcos nunca da su nombre en el texto. Marcos dice también llamado Juan Marcos. Es el autor de este libro. Aunque Marcos no se encontraba entre los discípulos originales de Jesucristo, más tarde se convirtió, llegó a ser ayudante del apóstol Pedro y escribió su evangelio basado en lo que aprendió
de Pedro. Noten qué interesante. Noten lo que dice Elena de Huay comentando sobre el libro de San Marcos. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué algunos discrepan y cuentan la perspectiva del evangelio diferente a otro? No es que se contradigan, sino que cada uno de los 4 evangelios cuenta el ministerio de Jesús de una perspectiva diferente. ¿Por qué sucede esto así? Dice el Espíritu de Profecía en Consejos para los Maestros, página 418, hablando de el por qué tenemos 4 evangelios. Dice, ¿por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas y un Juan? Un Pablo y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y el ministerio del Salvador. ¿Por qué necesitamos tanto evangelio? ¿Por qué necesitamos tanto escritor? Quiere decir ella. Y ahora ella da la respuesta. ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida eterna de Cristo? Esta es una pregunta que está haciendo ella. ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? Es cierto, hermanos. Hay cosas de que otro no lo mencionó en sus evangelios y otro sí lo menciona. ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. Es el mismo principio que se aplica a los oradores o a los predicadores. Uno se espacía considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Y dice lo siguiente: los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en conjunto armonioso. Por eso, hermanos, necesitamos estos autores, aunque cada uno presenta de diferente perspectiva sus relatos, todos se fusionan y todos armonizan. Por ejemplo, Mateo, su libro le escribió a un público judío, mientras que Lucas le escribe a un público gentil. Marcos también está escribiéndole a un público gentil, especialmente a los romanos, acerca del ministerio de Jesucristo. Todos armonizan. Por eso es que se le conoce evangelios sinópticos. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús terrenal, es importante que leamos los 4 evangelios y los podamos fusionar y así poder comprender o tener un panorama más amplio del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, hermanos, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, un discípulo o compañero de Pedro y Bernabé. Interesante. Usando eso como introducción, pasemos al día domingo. El día domingo, hermanos, trae algo muy interesante. Dice, un misionero fracasado. Cuando leí el título me llamó la atención. ¿Por qué trae como título un misionero fracasado? Está hablando de Juan Marcos. ¿Por qué Juan Marcos fue un misionero fracasado? Dice allí el versículo de Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Aquí está hablándose de Juan Marcos. La madre de Juan Marcos se llamaba María. Y noten cómo dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando leemos todo el contexto y el relato bíblico que se presenta en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a notar de que Juan Marcos era hijo de María. Por el contexto se entiende que esta era una familia muy adinerada.
Era una familia que simpatizaba con el Evangelio, simpatizaba con lo que enseñaban los apóstoles, en este caso Bernabé, Pablo y Pedro. Es interesante, hermanos, que según la historia, Marcos o Juan Marcos era un hijo espiritual de Pedro. Cuando nosotros evangelizamos a alguien y lo ganamos para Cristo, la Biblia usa ese modismo, mi hijo espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mi hijo amado. Le dice a Tito, mi hijo amado, que engendré en mis prisiones. Esa es una forma metafórica para referirse cómo Pablo, a través de sus cartas, pudo ganar para Cristo a muchos discípulos. Y aquí vemos de que Juan Marcos era un hijo espiritual del apóstol Pedro. Seguramente Marcos aprendió todo el relato para escribirlo en su libro, porque Pedro le contó toda esta información. Hay una referencia que lo dice. 1 Pedro 5:13. Noten cómo el apóstol Pedro se dirige a Marcos. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, esta referencia a la iglesia que está en Babilonia es una referencia a los discípulos creyentes que se convirtieron en Roma. Roma llegó a conocerse como Babilonia. Y en efecto vemos una carta que Pablo le escribió a los romanos. Parece que se ha creído y se ha llegado a la conclusión de que cuando Pedro dice la iglesia que está en Babilonia, la iglesia que está en Roma, no es que la iglesia era romana, sino cristianos que estaban en Roma. Y noten cómo termina el apóstol Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta es una evidencia que todo lo que Marcos aprendió, lo aprendió del apóstol Pedro. Por eso es que Marcos, este joven que según las características que da el libro de Hechos y la historia, Marcos era un joven que descendía de una familia adinerada y su madre se llamaba María. Lo vimos en Hechos 12:12. Y el apóstol Pedro le llama a Marcos mi hijo, porque era un hijo espiritual del apóstol Pedro. Interesante. Pero es interesante que el día domingo dice un misionero fracasado. ¿Por qué dice un misionero fracasado? Aún no hemos contestado esta pregunta. ¿Por qué se le llama a Juan Marcos un misionero fracasado? Esto tiene su contexto y vamos a extraer una enseñanza espiritual de Juan Marcos. ¿Por qué fue un misionero fracasado? Esto se basa en Hechos 13, versículo 13. Léanlo. Noten lo que pasó con Juan Marcos. Recuerden de que era un joven sin experiencia, que se unió a los viajes misioneros de Bernabé y Pablo. Noten qué interesante. Pero sucedió algo con Juan Marcos. Esto lo dice Hechos 13, versículo 13. Hechos 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y Pánfilia. Pero Juan, está hablando aquí de Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Por qué se desertó? ¿Por qué se desertó de este viaje misionero? ¿Por qué se apartó de Pablo y Bernabé? ¿Qué es lo que estaba pasando? No se sabe cuál fue el motivo de su deserción. Quizás porque era un joven sin experiencia, que había vivido una vida cómoda en su casa y que hoy experimentar un viaje donde iba a tener que sufrir por ir a hacer una obra misionera, sintió un cambio radical y por alguna manera por su debilidad se desertó y se regresó otra vez. Ahí dice, y volvió a Jerusalén. Interesante, hermano. No sabemos cuáles fueron sus motivos. Lo que sí la Biblia enseña de que se desertó.
Noten cómo dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 127, Elena de White amplifica la deserción de Juan Marcos. ¿Por qué se desertó? No se da ninguna razón para su partida. La ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafío. Elena de White indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 127. O sea que no se hallaba capaz de sufrir por Cristo. Así que se regresó otra vez a su casa. Y es interesante, hermanos, que por eso es que la lección dice un misionero fracasado. Ahora bien, cuando hablamos de un misionero fracasado, en el día domingo, es importante que pasemos al día lunes. En el día lunes dice una segunda oportunidad. Para entender lo que está pasando sobre Juan Marcos y por qué su deserción, es importante que pasemos al día lunes. El día lunes dice una segunda oportunidad. Viene hablando en el contexto mismo de Juan Marcos y su deserción. Antes de leer el comentario de la lección de escuela sabática, quiero aclarar algo. Y este es un principio espiritual para nosotros. Hermanos, todos en este mundo cometemos errores, desánimos. No importa quién sea, líder, miembro de iglesia, todos estamos expuestos a cometer errores en esta vida. Si usted dice que nunca ha cometido un error, es un mentiroso. Todos en esta vida también merecemos una segunda oportunidad. No podemos nosotros condenar a nadie. No podemos nosotros desechar a nadie solamente por su pasado o porque cometió un error en su vida pasada. No podemos condenarlo por eso. Dios es un Dios de amor que a todos nos permite una segunda oportunidad. Y no solamente una segunda, una tercera y una cuarta. Estoy hablando del amor y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado nuestros errores y nuestros pecados? ¿Por qué nosotros no podemos darle una segunda oportunidad a alguien, a un hermano, a un siervo de Dios, a un líder que quizás cayó en pecado? ¿Por qué no podemos darle una segunda oportunidad? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien? La Biblia dice que solamente uno es el que condena, y es Jesucristo, el dador de la ley. No estoy diciendo que hay que disculpar el pecado o hay que tolerarlo. El tema no es ese. El tema que viene plasmando la lección es que todos en esta vida merecemos una segunda oportunidad. Y esto se le cedió a Juan Marcos. Después de haber cometido su error, de flaquear en la obra misionera, de desertarse y no ir a la misión que Dios había dado a los discípulos, Pablo y Bernabé, ahora vemos de que Dios da una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y dice el día lunes en el comentario, Bernabé le da una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y noten cómo lo relata Hechos capítulo 15, versículo 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Esto pasó después de muchos días. Hermanos, nunca pensemos de que una persona no puede arrepentirse de sus pecados. Nunca perdamos de vista esto. Nunca dudemos de que una persona puede cambiar y puede ser mejor de lo que fue en el pasado. Nunca jamás eso. Y Bernabé tenía claro este punto.
Y noten qué es lo que está pasando aquí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Noten el que se había desertado. Ahora este líder, Bernabé, hijo de Dios, Bernabé, comprendía que todos merecemos una segunda oportunidad. Bernabé, un siervo de Dios, sabía perfectamente bien de que no podía juzgar a Juan Marcos por su error pasado. Y aquí dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo, noten que ahora hay una discusión entre dos líderes, Bernabé y Pablo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo: Bernabé, yo no estoy de acuerdo que lo llevemos, porque puede ser de que haga lo mismo que hizo en desertarse. Pero Bernabé le dice a Pablo: démosle una segunda oportunidad. Yo veo mucho talento en él, yo veo mucho potencial en él. Démosle una segunda oportunidad. A Pablo no le gustó. ¿Sabe que aquí podemos extraer otra enseñanza espiritual para la iglesia hoy en día, hermanos? Tanto Pablo como Bernabé eran siervos de Dios. No podemos decir de que Pablo no lo era. Pablo y Bernabé eran dos líderes de la iglesia primitiva, pero que estaban en desacuerdo. Muchas veces entre los líderes podemos estar en desacuerdo con ciertos puntos, pero eso no significa que ese líder no sea un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, hablando en el aspecto de que todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pueden haber discrepancias, pero eso no nos puede hacer enemigos. Pero aquí vemos de que el apóstol Pablo, un gran líder de la iglesia primitiva, cometió también un error. Como seres humanos, los líderes pueden cometer errores. Todos los líderes de la iglesia están expuestos a cometer errores. Eso no significa que sean hijos de Satanás. Siempre son hijos de Dios. Y aquí vemos un ejemplo del apóstol Pablo. Dice que Pablo no estaba de acuerdo en la decisión de Bernabé. Pero en este caso, hermanos, quien estaba en la razón era Bernabé. Noten qué interesante. Siempre cuando hay discrepancia, por lo general, uno tiene que estar de acuerdo. Uno tiene que estar en la razón. Y aquí vemos de que, aunque el gran apóstol Pablo fue un gran líder de la iglesia primitiva, en este caso quien estaba en la razón era Bernabé. Hoy que estamos leyendo este relato bíblico, pasado más de 2000 años que pasó esto, hoy nosotros podemos ver con claridad quien estaba en la razón era Bernabé. Y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y el apóstol Pablo salió para otro lugar. Noten, tremenda disensión. La enseñanza espiritual para la iglesia hoy en día es la siguiente, hermanos. Todos, sin excepción, todos merecemos rehabilitarnos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Hoy por ti, mañana por mí. Hermanos, podemos caer en error. Hermanos, no importa si sea un líder, no importa si sea un teólogo, todos estamos expuestos a cometer errores en esta vida. Y por lo tanto, hermanos, todos también tenemos derecho a que se nos dé una segunda oportunidad. No podemos juzgar a alguien por su pasado. Aquí vemos de que el apóstol Pablo no se había dado cuenta que Juan Marcos se había rehabilitado y que hoy era diferente después de muchos días. Muchas veces nosotros juzgamos a los hermanos por sus errores pasados. Y eso, hermanos, es obra del enemigo. Nunca jamás usted vaya a juzgar a alguien por sus errores pasados. Esa es la peor vileza que puede haber. Que nosotros estemos juzgando a alguien por sus errores pasados.
¿Quién no tiene un pasado horrible? Dígame, levante la mano. ¿Quién no tiene un pasado horrible? ¿Quién es usted para estar juzgando a alguien por sus errores pasados? Aquí vemos de que un error que cometió el apóstol Pablo fue cruel. Pero saben, hermanos, que el evangelio es tan hermoso. Cuando leo estas historias podemos sacar enseñanzas homiléticas para la iglesia. Saben de que el apóstol Pablo llegó a reconocer su error también. Llegó a reconocer su error. Vamos a ver de que el apóstol Pablo, ahora noten cómo dice, lo que podemos aprender de esto es que todos merecemos una segunda oportunidad. Todos fallamos, unos de una manera y otros de otra. Lo importante es levantarse y seguir adelante. El espíritu misericordioso de Bernabé debe de representarnos a todos nosotros. Pablo reconoció su error. ¿Por qué decimos eso? Después de Pablo estar juzgando a Juan Marcos por su error pasado, ahora el apóstol Pablo reconoce su error. Líderes, Dios bendiga a estos líderes que reconocen sus errores y dan una segunda oportunidad a aquellos que fallaron. 2 Timoteo 4:11 dice, noten, ahora el apóstol Pablo, noten lo que le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Esto es cuando el apóstol Pablo estaba preso. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo. Qué interesante. Ahora el apóstol Pablo sabe de que Juan Marcos es un gran hijo de Dios, un gran elemento. Y le dice Pablo, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Noten, hermanos, todos en esta vida podemos cometer errores. Pero qué bonito es, hermano, y qué hermoso es cuando a todos se nos da una segunda oportunidad. Eso es evangelio, eso es tener misericordia por nuestros semejantes y por nuestro prójimo. Por eso, hermanos, la lección dice una segunda oportunidad. Es interesante, hermanos, lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles. El libro Hechos de los Apóstoles dice algo muy interesante. En la página 138 dice así: Pablo juzgó desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje del Evangelio en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Está hablando de Juan Marcos. Interesante, hermanos, muy interesante. Todos merecemos una segunda oportunidad en esta vida. El día martes dice un mensajero, hablando de Juan el Bautista. Es interesante que Juan Marcos entroniza su libro, su evangelio, hablando del precursor de Cristo, Juan el Bautista. Recuerden, hermanos, que Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. ¿Por qué a Juan el Bautista se le llamó Elías? Porque Juan el Bautista era un reformador. Predicó el arrepentimiento y perdón de pecados. Se le conoce a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, porque Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la primera venida de Cristo. Y Juan Marcos en su evangelio inicia con esto, hablando de Juan el Bautista, y se le llama mensajero. En el griego, la palabra mensajero es angelos, de donde se deriva la palabra ángel. Un ángel es un mensajero, pero el término ángelo se le puede aplicar a los ángeles celestiales como también a los hombres. Aquí el término griego angelos
se le aplica a Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Y noten cómo Marcos inicia su evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 4. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 4 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. En efecto, quien usó este término para referirse a Juan el Bautista no fue Isaías. Isaías usó el término para referirse voz que clama en el desierto. Pero quien usó esa terminología, mi mensajero, envío mi mensajero, fue el profeta Malaquías. Isaías y Malaquías, ambos profetas, profetizaron de la venida de Juan el Bautista. Y dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan bautizaba en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Por qué razón a Juan el Bautista se le llama mensajero? Porque Juan el Bautista era el Elías que iba a preparar el camino para la primera venida de Cristo. Esta profecía no solamente la dijo Isaías cuando habló de la voz que clama en el desierto, sino que también lo profetizó el profeta Malaquías, el último profeta canónico del Antiguo Testamento. Y noten cómo dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero. Esto en griego es angelos, pero aquí se está hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan el Bautista es el que preparó el camino para la primera venida de Cristo, y por esa razón Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Noten cómo termina el libro de Malaquías. Por eso es que cuando Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado, y dice: los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esa era una referencia al último profeta canónico que había profetizado de Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento era Juan el Bautista. O sea, Malaquías era un profeta canónico que estaba profetizando de un profeta extracanónico que se refería a Juan el Bautista. Noten cómo termina Malaquías 4. Lean cómo dice Malaquías capítulo 4. Ahí mismo, Malaquías 4, 5 al 6. Esta es una profecía referente a Juan el Bautista. He aquí yo os envío al profeta Elías. Este es el mensajero del que habla Malaquías en el capítulo 3:1. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese mensajero del que habla Marcos en su libro era Juan el Bautista, el Elías, el precursor de Cristo que prepararía el camino para la venida del Mesías en su primer venida. En efecto, noten cómo dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17, hablando del ministerio de Juan el Bautista, que esto se conecta también con Malaquías. Noten cómo dice Lucas 1, 16 al 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Este es el Elías del que habló Malaquías. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El precursor de Cristo era Juan el Bautista.
Ahora, en el día miércoles, hermanos, viene hablando acerca del bautismo de Jesús. Ahora Juan Marcos, en su evangelio, presenta cómo Cristo inicia su ministerio. Y lo inicia con el bautismo de Jesús. Todo esto está profetizado por las 70 semanas. Lo vamos a ver en el día jueves. Noten cómo dice Marcos capítulo 1, 9 al 11. Ahora viene hablando del bautismo de Jesús. Después de Juan Marcos presentar a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, ahora Marcos presenta el bautismo de Jesús. Que Jesús fue bautizado por Juan. Dice Marcos 1, 9 al 11. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo que descendía como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, cuando Cristo fue bautizado, tenía 30 años. Eso lo corrobora Lucas en el capítulo 3. Porque a la edad de 30 años los sacerdotes empezaban su obra ministerial en el santuario. Cristo inicia su ministerio bautizándose. Y quiero hacer un paréntesis acá. ¿Por qué Cristo se bautizó? Si el bautismo es para perdón de pecado, eso dice Hechos 2:38. Nos bautizamos para que Dios perdone nuestros pecados. El bautismo es un rito externo para perdón de nuestros pecados. La pregunta es: ¿por qué Juan el Bautista bautizó a Cristo? En efecto, según leemos el contexto, Juan el Bautista no quería bautizar a Cristo. Juan el Bautista decía: tú eres el que me debe de bautizar a mí. Pero Cristo le dice a Juan: deja que así se cumpla toda la profecía. Y dice que Juan bautizó a Cristo. ¿Por qué Cristo se bautizó? ¿Acaso Cristo era un pecador que necesitaba arrepentimiento para ser perdonado a través del bautismo? Negativo. Les explico. Tanto las 70 semanas de Daniel se deben de entender a la luz del santuario, también el bautismo de Jesús se debe de entender a la luz del santuario. El bautismo de Jesús debe de ubicarse entre el altar del sacrificio del santuario y el lavacro. Ambos utensilios que estaban en el atrio del santuario representan la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tanto el altar del sacrificio como el lavacro representan el planeta Tierra, donde Cristo vino a desempeñar su ministerio. Y entre ellos estaba el bautismo, su ministerio, su muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo se bautizó, estaba dando una profecía. Estaba diciendo que Él iba a morir como cordero, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Porque eso representa el bautismo, según Romanos Romanos 6. Noten cómo dice Romanos 6:4. Dice el apóstol Pablo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo se bautizó, estaba diciéndole a los fariseos y a los judíos y a los apóstoles que Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Por esta razón es que Cristo se bautizó. Y el Evangelio de San Marcos presenta el bautismo de Jesús como parte del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel 9. Porque las 70 semanas profetizaban cuando Cristo se iba a bautizar, que fue en el año 27 de nuestra era, murió en el año 31 y en el año 34 el Evangelio pasó a los gentiles. Noten,
Todo esto estaba profetizado por las 70 semanas de Daniel 9. Y esto significa el tiempo se ha cumplido, porque Cristo iba a cumplir cada punto de la profecía de las 70 semanas. Noten cómo dice este libro, Primeros Escritos, páginas 153 y 154. Primeros Escritos, página 153 y 154. Dice lo siguiente: Dios le había prometido a Juan darle una señal por la cual pudiera reconocer al Cordero de Dios. Esta señal fue dada cuando la paloma celestial se posó sobre Jesús y le rodeó la gloria de Dios. Juan extendió su mano, la mano señalando a Jesús en alta voz y clamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ahora se estaba convencido de que Cristo era el Hijo de Dios. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y a seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Por eso es que Juan en la cárcel mandó a preguntar, porque Juan no pudo ver ocularmente los milagros de Jesús. Así que por eso es que mandó a preguntar. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese la función del maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria, hablando de Juan el Bautista. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión de ser el precursor de la primera venida de Cristo. Por eso es que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Era una referencia a las 70 semanas de Daniel 9. Ahora, el día jueves nos viene hablando de las 70 semanas. La lección del día jueves dice: el Evangelio según Jesús. Es una referencia a eso que dijo Cristo: el tiempo se ha cumplido, refiriéndose a las 70 semanas. ¿Qué son las 70 semanas? Eso ya lo explicamos en otros estudios, hermanos, pero lo voy a explicar en una forma precisa y concisa. Las 70 semanas es una porción cortada de las 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14. Noten qué interesante. Las 70 semanas están cortadas de los 2300 tardes y mañana. ¿Cuándo iniciaron a contarse las 70 semanas? Recuerden de que las 70 semanas es una porción de los 2300 días. Las 70 semanas empezaron a contarse en el año 457 antes de Cristo, cuando se dio el decreto por Astarjerjes y Ciro, el rey de Persia, para iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Esto fue en el año 457 antes de Cristo. Estas 70 semanas culminaron en el año 34 con el apedramiento de Esteban, año 34 después de Cristo. O sea, las 70 semanas, al aplicar el día o el principio día por año, las 70 semanas son 490 años. Día por año, en profecía, un día equivale a un año, usando los principios que aparecen en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Las 70 semanas son 490 años. Los 490 años fue un lapso de tiempo profético que Dios le dio de gracia a la nación judía. Esta profecía de las 70 semanas anunciaban el inicio del ministerio de Jesús, que era su bautismo en el año 27, su muerte en el año 31, y en el año 34 murió el primer mártir cristiano, que fue Esteban. Fue en el año 34 donde el Evangelio pasó a los gentiles, y ahí terminó el tiempo de gracia para la nación judía, porque la profecía decía
70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sea, para la nación judía. Aquí vemos, hermanos, en la lección un diagrama donde se habla del año 457 a.C., culminando en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. En ese contexto Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, porque el objetivo de la venida de Cristo era reformar primeramente a la nación judía. Pero como la nación judía rechazó al Mesías, ahora el evangelio pasó a los gentiles. Y por lo tanto la higuera, al no dar frutos, Dios entregó el evangelio a naciones que lo iban a aceptar, y eso eran los gentiles. Hermanos, qué precioso evangelio es el libro de San Marcos. Noten, hermanos, que el evangelio de San Marcos, aunque es el evangelio de Cristo, contiene profecías apocalípticas. Muchos quizás habíamos leído esa expresión que usa Marcos, o que usa Jesús en Marcos 1, 14 al 15, el tiempo se ha cumplido, y quizás no sabíamos que era una profecía o una referencia a las 70 semanas. O sea, cuando vemos nosotros, los evangelios están saturados de profecía apocalíptica. E inclusive cuando la Biblia habla de que Cristo es el Hijo del Hombre, es un término apocalíptico que Daniel lo profetizó, hablando de Cristo, el Hijo del Hombre. Hermanos, espero que este repaso de la lección haya servido de bendición para que podamos reforzar nuestro conocimiento y podamos aplicar estas hermosas enseñanzas a nuestra vida espiritual. Hermanos, Dios les bendiga, que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Y lo más importante, hermanos, de este libro, para mi parecer, es que Cristo es el centro de las profecías. Cristo es nuestro Salvador. Y esto es lo que quiere plasmar Marcos en su libro. Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Digamos de rodilla. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque tuvimos este repaso de la lección. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, puedan aprender y así podamos predicar estas hermosas enseñanzas a aquellas personas que los desconocen. Bendice a aquellos hermanos que van a escuchar este mensaje para que puedan reforzar el estudio de la lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque permitiste que Juan Marcos pudiese escribir este hermoso evangelio que habla de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.